Iba rápido porque en el camino se iban cayendo las maletas del pasillo. Venía desde el terminal con exceso de velocidad. Terrible, me siento totalmente deprimido, desconcertado. Hay días que yo no me quiero levantar, hay días que no quiero hablar con nadie y lo hago porque tengo los otros dos niños chicos nada más. Culpas y ruego a Dios que esas personas que le causé todo el daño posible encuentren la calma. Quería ver a los niños crecer, que era libre para hacer lo que quisiera, que no me sintiera obligada a estar con él. Pero independiente de todo, yo no lo voy a dejar solo. La tragedia de Turbus tiene nombres y apellidos y se sustenta en una actitud temeraria de quien debía conducir una unidad para llevar a destino a, entre otras personas, este señor que ustedes tienen en pantalla. Una de las víctimas de aquella tragedia que provocó 19 muertes y se transformó en el accidente más trágico de la historia mendocina. Fernando Serna, uno de los sobrevivientes. Fernando, gracias por venir. A usted. Es un gusto poder charlar personalmente, lo hemos hecho en otras oportunidades. Y está aquí Fernando como para darnos a conocer su parecer después de haber transitado este calvario. Él tiene por quién seguir luchando. Él puede contar la historia, pero 19 personas no la pueden contar. Hoy, en los tribunales provinciales, se dio a conocer la sentencia en un juicio que fue, al entender de muchos, contundente, breve, muy específico y que aportó una condena que para otros servirá como ejemplo. Y la otra parte de la biblioteca resistirá a entender que la figura estuvo bien aplicada. Sofía Gainza. Así es que luego de 3 jornadas de testimoniales, tal como estaba previsto, este martes se concretaron los alegatos y luego, tras un cuarto intermedio, la justicia resolvió. La octava Cámara del Crimen condenó a 20 años de prisión a Francisco Sanhueza, el chofer de la mayor tragedia de nuestra provincia en términos viales. Condena que se da en el marco de la calificación a la que apuntaba tanto la Fiscalía como la querella, y es la de homicidio simple con dolo eventual. Calificación que generó mucha polémica y que hoy, con este fallo de la justicia, se avala. Si bien la pena máxima eran 25 años dentro de ese delito, la justicia resolvió otorgarle 20 años de prisión a quien vemos en pantalla. De esta manera, como vamos a escuchar a continuación, se expresaba el tribunal este mediodía. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 46, 408 y concordantes del Código Procesal Penal, el tribunal, resolviendo en definitiva la presente causa número 17.197/17/3, falla. Primero, condenando a Francisco Javier Sanhueza, ya afiliado, a la pena de 20 años de prisión con más la de inhabilitación absoluta por igual término e inhabilitación especial para conducir automotores por el máximo previsto por el artículo 20 bis, inciso tercero, y pago de costas como autor culpable y responsable del delito de homicidio simple, 19 hechos, lesiones gravísimas dolosas, lesiones graves dolosas, 3 hechos, y lesiones leves dolosas, 18 hechos, todo en concurso legal. Allí lo escuchábamos, la condena de la octava Cámara del Crimen que se dio a conocer en el día de hoy y que avaló lo que planteaba la Fiscalía y la querella en una misma dirección. No así lo que planteaba la defensa del chofer, que en el día de hoy, en un momento en sus alegatos, hacía referencia a la figura nuevamente de homicidio culposo y con ello una pena de 4 años y medio de prisión. 4 años y 6 meses es lo que pedía la defensa del imputado. Sin embargo, la justicia avanzó en la dirección del homicidio simple con dolo eventual con 20 años de prisión, un fallo que para los abogados querellantes es ejemplar. Verdaderamente estamos satisfechos porque
La condena que ha impuesto la octava Cámara del Crimen evidentemente ha receptuado los planteos efectuados por la Fiscalía y los distintos querellantes. Por lo tanto, bueno, independientemente que no fue la pena que nosotros solicitamos, sí es una pena que desde nuestro punto de vista es correcta y se sitúa dentro de lo que estábamos esperando. Cierto un fuerte precedente y estamos convencidos de que se mantiene o que existe la posibilidad de imputar un homicidio simple con dolo eventual en accidentes de estas características sin perjuicio de las últimas modificaciones que han habido a la ley penal que hizo referencia a la defensa en sus alegatos. Escuchábamos en términos jurídicos lo que decían los abogados querellantes y uno de ellos está aquí en nuestro estudio. Además de Fernando Serna, está Martín Sevilla, a quienes ustedes veían en pantalla. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, decíamos, la figura, al menos en este fallo de primera instancia, es una figura casi inédita que se termine aplicando para encontrar culpable a un individuo como en este caso Sangüesa. Exactamente. Y fundamentalmente por el monto de la pena, que es un monto de pena muy importante, atento que estamos hablando de una figura de homicidio, por supuesto, pero en el marco de dolo eventual. Nosotros entendemos que la importancia de la pena se corresponde exactamente con el daño inconmensurable que ha acaecido, exactamente. Doctor, nosotros en casa no entendemos tantos de términos jurídicos. ¿Por qué ustedes hacían tanto hincapié en esta figura? La voy a leer porque no quiero cometer ninguna confusión. Homicidio simple con dolo eventual. ¿Esto qué significa? En concurso ideal. ¿Qué significa? A mí explíquemelo, que yo no entiendo nada de términos jurídicos. El dolo eventual es una especie del dolo. El dolo es la intención, el conocimiento y la intención de producir un resultado. Sangüesa, ese día, de ninguna manera creemos que se haya levantado con la firme decisión y voluntad de volcar intencionalmente el colectivo, que sería un supuesto de dolo directo. Sin embargo, el dolo eventual existe cuando una persona tiene el conocimiento concreto del riesgo que puede crear su conducta. Él la incorpora a su plan de acción, a su voluntad. Esa persona pudo calcular los daños que puede llegar a producir y, sin embargo, sin disuadirse del peligro real y concreto, él actuó. Siguió apretando el acelerador. Exactamente. También se mencionó durante estos días que esta condena puede sentar precedentes para futuras causas judiciales de estas características. ¿Por qué? Primero porque la octava Cámara del Crimen ha definido que hechos y circunstancias de similares materiales características le cabe esa encuadran dentro del dolo eventual, que bueno, es una decisión que ha tomado el juzgado, que además la Cámara se corresponde con precedentes anteriores. No es un fallo novedoso, por eso la Fiscalía y los colegas de la querella esperábamos que el tribunal encuadre en este sentido, claro que sí. Sin embargo, bueno, es ejemplar desde el punto de vista de la calificación y desde el punto de vista del monto de la pena. Y entendemos que también, no conozco en detalle el expediente y la causa de Meltur, pero si existen circunstancias análogas, estimo la causa de Meltur es la que hace poquito ocurrió, que le provocó la muerte a tres personas, ¿eran? Efectivamente. 3 personas. Exactamente. La de Meltur, claro. Ahí están, esas son las imágenes precisamente. El fiscal de la causa, el doctor Torres, ha calificado como homicidio simple con dolo eventual. Sí, también tal cual. Ahí vemos las imágenes precisamente. Doctor, ¿qué rol pudo haberle cabido al tribunal el impacto mediático de este hecho? La peor tragedia, nunca tantos muertos en una ruta mendocina, más allá de aquel registrado en la ruta 7 a la altura de San Martín. ¿Pudo haberse sentido influenciado por la presión mediática, la presión de los familiares, el estado de la causa, la mediatización de la causa? No, de ninguna manera, ese es mi criterio. Por supuesto, los magistrados son seres humanos, viven y sienten como cualquier otro ser humano, pero de ninguna manera creo que haya habido algún tipo de influencia mediática que determine un fallo de esta naturaleza. Conociendo el tribunal y sus precedentes,
Yo estimo que han fallado conforme a la plataforma fáctica de las pruebas que existían. Bien, la otra pregunta. Esto es un fallo en primera instancia. Seguramente será recurrido por la defensa de Sangüesa. ¿Puede modificarse esta figura? ¿Usted cree que un tribunal de alzada puede interpretar otras cosas? La defensa puede interponer recurso de casación, por lo tanto, la última palabra y el último fallo será la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Mendoza. Por supuesto que el máximo tribunal tiene potestades para modificar el fallo y revocarlo y fallar conforme a su criterio. opinión. Mi opinión, nosotros vamos a sostener la posición que hemos sostenido hasta ahora y veremos cuál es la decisión del Tribunal Máximo. Honestamente es incierto. Sofía. Respecto de ese punto, justamente, la doctora defensora del chofer ya afirmó que va a apelar a la Corte y ella se mantiene en este punto particularmente, respecto de lo que entendió la octava Cámara del Crimen y de lo que explicaba el doctor Sevilla, que en el dolo eventual está el conocimiento y la intención. Y lo que dice la doctora Piedrasoli es que en este caso hubo conocimiento, es decir, el chofer conocía los riesgos de ir rápido, la curva, la ruta, pero no tuvo la intención. Digo, en eso es donde ella se basó para hoy apelar a una condena mucho menor y a otra figura. Y la consulta justamente para Sevilla es qué interpreta de esta lectura que hace la doctora defensora, y esa es la que vuelve a apelar cuando recurra a la Corte. Bueno, disentimos respetuosamente del trabajo realizado por la defensa, que verdaderamente fue un excelente trabajo. Sin embargo, tenemos una visión distinta y como creyentes adscribimos a una tesis distinta que tiene que ver con considerar la voluntad y la intención en la acción de Sangüesa. Sangüesa condujo a altísimas velocidades durante todo el camino y él tenía un objetivo, que lo señalamos en los alegatos. Él declaró que el tiempo de la aduana le resulta agotador, por eso hay que correr rápidamente, porque llegado a Santiago hay que descansar para hay retornar, que hacer otros para seguir. Doctor, me aguarda un momento, por favor, porque ahora vamos a seguir junto a Sofía en el otro costado de esta historia. Ya no el aspecto estrictamente jurídico, sino que nos vamos a meter de lleno en las consecuencias de esta acción. 19 muertos, personas a los cuales le cambió la vida y otros que lograron sobrevivir, no sin menos secuelas, Sofía. Y esto sucedía y lo vamos a escuchar con el sonido ambiente. Tras conocerse el fallo, algunos aplausos, ahí lo escuchamos. Algunos insultos también, expresiones de dolor, porque la verdad es que fueron jornadas muy angustiantes las que vivieron los sobrevivientes y también los familiares de las víctimas fatales. Y poco a poco se fueron aflojando, por decirlo de alguna manera más llana, y dialogaron con nosotros, nos contaron su sentir, muchos destacaron el accionar de la justicia. Para muchos es poca la condena, para otros resulta ejemplar. Un sentimiento, un sabor agridulce. Para nosotros fue muy doloroso, una humillación escuchar 4 años y 6 meses de la abogada de él. Y nos vamos contentos porque es no es lo que esperábamos, pero por lo menos se dio al máximo. ¿Cree que puede servir de ejemplo este fallo para el resto de los casos que hace muy poquito tiempo estamos viviendo los mendocinos? No, porque con 20 años yo no recupero a mis hijos, los niños que han quedado sin padres, sin madre tampoco. Mis compañeros que han quedado con secuelas tampoco, no. Para nosotros no es confortable nada más. Está bien, se dio 20 años de prisión, yo creo que es parte de la justicia y bueno, gracias a Dios la sacamos con esa pena, que no fueron los 4 años que se solicitaba. Hay justicia y que cumpla preso. Recién otro familiar nos decía, ahora comienza una nueva etapa, ¿no? ¿Es así? Yo creo que la etapa que nosotros vamos a seguir es sufriendo por nuestros familiares, nuestros seres queridos y todos los que quedaron lesionados en ese accidente. Espero que esto sea un ejemplo para los demás conductores. Para mí es poco. Como decía, hoy día mi hermano cumpliría años. En un año he tenido que ir 2 veces al parque de descanso. Cumplió su número 27 después de que lo sepultamos, al día siguiente que lo sepultamos. Hoy día justamente la sentencia cumpliría los 28. Más escuchando que
tuvo todos los argumentos para salvar todo esto. Dentro de todo se hizo justicia, se ha hecho justicia. Deberían haber sido 25 años perpetua, a nosotros ya nos cortó las piernas, ya. Nosotros no volvemos a recuperar lo que pasó. Vamos a hablar con Fernando Serna, quien ya presentábamos, sobreviviente, uno de los sobrevivientes de esta tragedia. Esta mañana estuvo en tribunales escuchando lo que decían los jueces y la sentencia. ¿Qué piensa Serna? Un poco satisfactorio y también penoso porque no es lo que pedíamos, no pedíamos la pena máxima, pero se dio 20 años. Yo creo que va a ser ejemplo en la Argentina sobre esta pena, ¿no?, que se da a un chofer de transporte de pasajeros. ¿Qué le puedo decir ya? Esto fue esfuerzo de la lucha que hemos estado continua de los familiares que han perdido a sus seres queridos y los sobrevivientes, y al trabajo impecable de los abogados creyentes, ¿no? Serna, ¿usted por qué viajaba a Chile? Yo tengo parientes en Santiago, yo trabajo acá, entonces tenía 4 días hábiles de vacaciones, entonces me fui a visitarlos. ¿Usted trabaja en la construcción? Yo soy albañil. Y como consecuencia perdió su brazo izquierdo. Exactamente. ¿Qué recuerda de esa noche? Es duro el recuerdo. Incluso 5 días del viernes pasado tuve un desliz, se me vino a la mente todo lo que viví esa noche. Fue duro desde el momento del impacto que sufrió el colectivo hasta llegar al hospital. Fue muy duro y doloroso. Entonces no lo vamos a recrear por respeto. Cuando usted le veía la cara a Sangüesa en cada una de estas jornadas del juicio, ¿cuál era su sensación? ¿Por dónde pasaban sus sentimientos? Cada ser humano actúa de una manera tan distinta ante una eventualidad que puede llegar a ser igual o común a varios, ¿no? Mi postura siempre es la misma desde hace un año en el accidente que tuvimos. No le tengo rencor al chofer, porque yo también conduzco, como todos conducimos, podemos tener un desliz o un trastabilleo en la ruta y podemos ocasionar algún accidente sin querer, sabiendo de que tenemos que ser prudentes, ¿no?, con la velocidad. Le pido disculpas a los familiares que han perdido a sus seres queridos, ¿no? Ellos están más dolidos, creo, que yo. Yo no le tengo rencor al chofer. ¿Cómo pudo reconstruir su vida, Fernando? Medio año en cama, triste. Le digo, soy sincero, me daba vergüenza salir a la calle. Me daba vergüenza, tenía que estar al lado de mi esposa o mi hija o un familiar mío. Después agarré coraje y salí, ¿no? Salí adelante, iba a los controles médicos, a acompañar a mis sobrinos a los trabajos, porque yo también tengo que seguir pagando impuestos, todo, y agarré coraje después de medio año y trató de retomar su vida normalmente. Traté de retomar, exacto. Hoy, con sus limitaciones, ¿se ha podido seguir dedicando a lo que se venía dedicando, tal vez de otro lugar, la organización, siendo un capataz de la obra y ese tipo de cosas? Yo recuerdo haber comentado una anécdota con usted. Sí, me acuerdo perfectamente. Hace mucho tiempo, 6, 7 meses, ¿no? Sí. Usted había regresado a su hogar hacía muy poquito y que circunstancialmente conocía a una persona, hablo en primera persona sin ser autorreferencial, es que me lo encontré al caso, y que hablaron tan bien de este señor, tan bien. Y me acuerdo que en ese móvil en vivo desde su casa, rodeado de su familia, fue absolutamente impactante
haber podido entrecruzar esas historias. Porque una cosa es lo que se ve fríamente detrás, o mejor dicho, delante de una lente de una cámara, y muy distinto es el día a día. Sí. ¿Qué rol jugó su familia en torno a esto de animarse, ponerse en pie y seguir caminando hacia adelante? Mi familia, gracias a Dios, han sabido ayudarme para yo tener valor y seguir adelante, ¿no? A esto también doy gracias a, no sé si puedo decirle a mis jefes. Totalmente. A Arturo Rodríguez, Álvaro Villanueva. Totalmente. Que siguen confiando en mi capacidad, así aunque no tenga un brazo, ellos siguen confiando en mí y me siguen dando trabajo, ¿no? Fernando, ¿confía más o menos en la justicia a partir de lo que hoy vivió en el tribunal? Confío, está bien, o sea, tengo una total confianza, ¿no? Gracias al trabajo arduo de los abogados creyentes, ¿no? Que hicieron un buen trabajo y por eso se llegó a esta instancia de los 20 años. Me permite un momentito, porque voy a seguir con el doctor Sevilla. Esta historia que ustedes escuchan de Fernando tiene un correlato desde lo penal, pero hay ahora otro correlato desde lo civil y lo estrictamente civil, y que es cómo las víctimas intentarán ser resarcidos o sus familiares a partir de lo ocurrido. Es lo que me llamó la atención, doctor, y quiero compartir con usted. No había tenido la posibilidad de hablarlo con un abogado. A Sangüesa, en una primera instancia, lo defiende la empresa a la cual lo habían contratado. Le ponen abogados y todo lo demás en los primeros minutos. Y después parece ser, y esto se decía en los tribunales, le soltaron la mano. Y tuvo que llegar a una excelente abogado, un grupo de abogados que son los defensores oficiales, pero no son defensores particulares. ¿Por dónde sigue ahora esta historia? Apelando a sus conocimientos jurídicos. No, la defensa oficial sigue teniendo la responsabilidad de irá a un avanzar. tribunal de alzada, recurrirá el fallo. Exactamente, y resolverá la corte en última instancia. ¿Y desde lo civil? Desde lo civil, eso es harina de otro costal. Las víctimas y familiares de víctimas tienen derecho a reclamar lo que consideren justo. Exactamente, y que sean indemnizados en la forma que encuentra el derecho de indemnizar una pérdida de vida, que de ninguna manera es resarcible, pero el derecho encuentra esta forma, que es con dinero. Por lo tanto, le diría que quizá la mayoría de las demandas ya están incoadas. Eso es otra historia. Esto de lo penal llegó bien rápido, de modo tal de decir, si te equivocaste, la pagaste. Un año, en un año, 20 años de cárcel para quien, según la justicia, es el responsable de esta tragedia. ¿Y lo otro? Lo otro es más complicado y más lento. Mucho más complicado. Pero si me permitís, quiero ponderar, resaltar y valorar el trabajo del fiscal Pirrelo en la instrucción, en la dedicación, claro, en el desarrollo de la instrucción de esta causa, y por supuesto de la doctora Quiroga sosteniéndolo, verdaderamente para sacarse el sombrero en labor de la Fiscalía. Comparto con Fernando y con el doctor Sevilla algo. Mañana, en el editorial de Diario El Sol, tuve acceso, hace muy pocos minutos, quienes llevan adelante la conducción periodística del diario en la editorial. Es muy interesante lo que se plantea. Se señala que los fallos de la justicia no debieran ser ejemplificadores de nada. Porque están fallando sobre un hecho ya concreto. Aquí hay 19 muertos y muchos sobrevivientes. O sea, pero todos los que estamos en el otro lado, tal vez en una vereda que no comparto del todo con usted, entendemos que sin la justicia presente, firme, con convicción, de penas de cumplimiento efectivo, de reja, de no quedás libre porque cometiste el error, me parece que eso puede llegar a servir como un ejemplo. A ver, justifíqueme porque usted decía, estoy de acuerdo con lo que plantea mañana Diario El Sol. Primero, si usted quiere las penas que usted quiera, es responsabilidad del legislador fijar la normativa en materia ya sea de prisión preventiva o en materia penal de fondo, determinando qué es delito y cuál es la pena. El juez es, digamos, el que tiene la responsabilidad de aplicar la pena al caso concreto, y de ninguna manera un magistrado puede valerse de elementos que sean ajenos, primero, a la ley, y segundo, a las circunstancias materiales del hecho y a las pruebas del hecho.
un magistrado, como todo ser humano, tiene convicciones, tiene visiones y tiene opiniones y tiene valoraciones íntimas. Sin embargo, ninguna valoración íntima en sí mismo que le pertenezca a él puede aplicarlo en la sanción de una causa penal. Se debe valer inevitablemente respecto de las pruebas, es su deber. ¿Pero usted no considera que una sentencia de estas características pueda servir como ejemplo para quien en algún momento pretenda apretar el acelerador? Pero eso es harina de otro costal. Eso es digamos, la función coercitiva que tiene la pena. Una pena tiene distintas funciones, ¿cierto? Una de las funciones que tiene la pena es la disuasión en la comisión de la delito. ley. Por supuesto. La ley lo único que hace es recortar nuestras libertades absolutas y no hacer lo que queremos. Por supuesto, desde ese punto de vista, creo que es un fallo verdaderamente extraordinario para disuadir conductas de esta naturaleza en colectivos de alta montaña. Lo lamentable es que habitualmente, y mañana lean la editorial de Diario, está muy bueno, cuando uno va a la alta montaña parece ser que no se aprendió, no de la sentencia, sino de la tragedia misma. 19 personas muertas, más allá de lo que diga un tribunal o no. Y después de ese lamentable, fatídico hecho del 18 de febrero del 2017, se han producido 3 accidentes. Sí, seguro que sí, doctor, gracias. Placer. Don Fernando, muchas gracias por estar aquí, sabe el cariño que le dispensamos. Gracias. Y mucha fuerza para seguir para adelante. Lo vamos a tener. Gracias. Gracias. Pausa, ya volvemos.